Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la grabación de esta retroalimentación acerca de la evaluación final del módulo 2, el módulo que lleva por nombre de Meteorología Mesoescalar y Sinóptica Básicas. En este módulo tuvimos la oportunidad de abordar las temáticas de masas de aire y frentes, perturbaciones tropicales, la temática de fenómenos peligrosos para la aviación y la temática de circulación general de la atmósfera. Esos fueron los tres temas ejes de este módulo. Entonces, la evaluación, si bien se trataba de integrar todas estas temáticas, ustedes se dieron cuenta que el peso mayor lo tuvo el tema de fenómenos meteorológicos considerados peligrosos para la aviación. Bien, porque digamos que tenía una preponderancia significativa. No porque los otros no sean importantes, sino porque relativo a los fenómenos peligrosos para la aviación, digamos que atañe mucho a la temática que viene en este módulo 3, en donde estaremos viendo ya los reportes meteorológicos como tal, los principales. Bien, entonces pasemos ya a las preguntas, a cada una de las preguntas que tiene el examen y vamos a ir dándole respuesta a cada una y orientando acerca de la realización de este, ¿no? Vamos a irnos entonces acá a la plataforma, a la plataforma eh, y vamos viendo cada una de ellas. Eh, bueno, aquí la primera pregunta la están viendo en la pantalla, me confirman, me retroalimentan. Si de pronto llegan a no verla, pues me avisan. Entonces, ahí está la primera pregunta. Es una pregunta de falso y verdadero para responder falso o verdadero. Entonces, el enunciado dice, de acuerdo al video, establezca si el enunciado es falso o verdadero. El enunciado dice, esta formación, esta que aparece en el video, esta formación obedece a una típica supercélula, es decir, una tormenta supercelular, caracterizada por su naturaleza rotativa y porque en su formación entran en juego los contrastes térmicos del aire. Es una formación típica de la zona ecuatorial. Bueno, allí lo primero es correcto. ¿Eh? Lo primero es correcto, es una supercélula. Las supercélulas basan su formación fundamentalmente en el contraste de masas de aire o de flujos de aire, es decir, que hay una diferencia entre flujos, ¿verdad? Es una formación que se caracteriza por su giro. Siempre una supercélula tiene un mesociclón, o por lo general, y ese mesociclón es una parte de ella que tiene un giro que gira, digamos que independiente al resto de la formación. Generalmente, ahí en esos mesociclones se forman los llamados tornados supercelulares. Esos tornados supercelulares, con toda esta formación que lo integran, tienen básicamente su formación en latitudes medias, no en la zona ecuatorial. En latitudes medias, que es donde hay digamos que las condiciones dadas para que ellas puedan darse. En latitudes ecuatoriales no hay esos contrastes térmicos tan marcados. Acá básicamente el aire tiende a ser homogéneo. Tenemos básicamente una atmósfera en donde las temperaturas no presentan contrastes tan significativos. Entonces, digamos que la respuesta a este enunciado es que el enunciado es falso. Es falso porque la parte última de él dice que es una formación típica de la zona ecuatorial y estas formaciones son típicas de latitudes medias. Entonces, la razón por la cual la digamos que la respuesta era falsa. No sé si hay alguna duda allí con ello, si alguien tiene alguna opinión o algo. Por ahí dice Tito que no tiene audio, debe ser algún problema de allá, de él, porque hasta donde sé los demás sí me escuchan, ¿verdad? Me retroalimentan para saber si me están escuchando o no. Listo, Maritza, gracias. Bueno, gracias, Jairo. Entonces, aquí la respuesta era falso, porque en realidad no todo el enunciado es correcto. Una supercélula es típica de latitudes medias, ya, es típica de latitudes medias. Bien, eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta dice,
De acuerdo al video observado, que fue el video del accidente del avión de la aerolínea extinta West Caribbean, respecto a ese video, ¿cuáles son los fenómenos que inciden en la generación del accidente del avión de la aerolínea? Bien, eh, si ustedes lo observaron, si tuvieron la oportunidad de mirarlo, se van a dar cuenta que los dos fenómenos que tuvieron alguna participación en ese desenlace, desde el punto de vista meteorológico, fueron efectivamente la turbulencia convectiva, digamos que generada por las nubes de gran desarrollo, las nubes convectivas que había en ese momento, y el engelamiento que fue determinante en la pérdida de, digamos que de capacidad de la aeronave. Ustedes vieron que la aeronave en algún tramo se dice en el video que su velocidad disminuía, que incluso tenían que estar aumentando constantemente el ángulo de ataque a través del piloto automático para ir ganando velocidad y en función de ello ganar sustentación. Bueno, el engelamiento participó ahí decididamente. Este es un fenómeno que cuando se forma, sobre todo sobre los planos, afecta tanto a la velocidad como a la sustentación. A la velocidad porque la aeronave cuando el engelamiento tiene una formación tan abrupta, cuando el engelamiento es tan severo y cuando la tasa de formación de hielo supera a la capacidad del anti-ice para desprenderlo, entonces efectivamente él afecta la velocidad en función de que afecta la capacidad de la aeronave. ¿Sí? Hace que la aeronave pierda velocidad porque al usar el anti-ice la aeronave en cierta forma pierde potencia, y más cuando hay engelamiento de esta naturaleza. Entonces el engelamiento actúa afectando la velocidad, por lo que les acabo de decir, y también actúa afectando la sustentación porque afecta a la aeronave por cuanto aumenta el peso de ella, es decir, afecta el peso y balance. Entonces, ya ustedes vieron en el video que se tomaron algunas decisiones equivocadas respecto a ello. El video, pues, digamos que no es del todo coherente por el hecho de que no se habla exactamente del nivel donde se forma el engelamiento. El engelamiento debió formarse cuando la aeronave ya venía en descenso, porque a la altura, al nivel en que la aeronave incluyó, que los pilotos incluyeron en el plan de vuelo, a esos niveles el engelamiento no es tan, digamos que no es tan probable y no se presentaría de manera tan severa. Así que ese engelamiento que ellos experimentaron debió ocurrir ya cuando la aeronave iba en descenso, en algún tramo en donde se estabilizaron y después volvieron a perder. Y además de eso, el engelamiento deforma el perfil alar de la aeronave, que también es otro, digamos que otro factor determinante. La turbulencia pues actuó por el hecho de que la aeronave se mete en una zona de tormenta, transita por una zona de tormenta y efectivamente toda la turbulencia que se puede generar asociada a las nubes convectivas es turbulencia térmica, turbulencia convectiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues el origen, bueno, asumiendo que el origen de la formación nubosa es de origen es térmico, es convección térmica. Entonces, en función de ello, podemos decir que la turbulencia es convectiva y que es de origen térmico. Pues microbursts y niebla, pues no se nombra nada de eso por allí en el video. Si se debió al viento y tormentas eléctricas, pues hubo tormentas eléctricas efectivamente, pero una tormenta eléctrica, digamos que dada su naturaleza, no tiene la capacidad a través de las descargas de generar digamos, una, una afectación tan significativa a la aeronave. De una u otra forma puede afectar los sistemas de comunicación, pero afectarla tan decisivamente como lo que le ocurrió a esta aeronave, no. Las aeronaves actúan como una jaula de Faraday, lo cual hace que ellas, en cierta forma, la electricidad que puedan experimentar en función de la tormenta, redistribuyen en toda su estructura y la manden finalmente a tierra. Entonces, ella actúa como una jaula Faraday. Pueden afectarla, sí, pero básicamente los sistemas de comunicación, cuando la tormenta es muy severa, pues de una u otra forma puede afectar la estructura, pero no tan decididamente como lo hace el engelamiento. La tormenta como tal, cuando afecta una aeronave, no lo hace tanto vía descargas, sino que lo hace más por vía de
fenómenos severos que se puedan desencadenar de la nube que genera la tormenta. Por ejemplo, el engelamiento puede estar generado por una nube de tormenta. La turbulencia puede estar generada por una nube de tormenta. Un microburst en un momento dado, claro, afectando a una aeronave siempre va a ser generado por una nube de tormenta. Otro fenómeno, la cizalladura del viento en algún momento dado puede ser generada por una nube de tormenta. Entonces, digamos que las tormentas son un elemento que puede generar dificultades o que puede impactar negativamente a una aeronave en vuelo vía, vía otros fenómenos diferentes a las descargas. Si las descargas pueden afectar en un momento dado, pero no tan decididamente como los otros, los otros fenómenos que se pueden desprender de una nube de tormenta. Eh, Tormentas eléctricas en ondas de montaña, pues en ese momento no se evidencia la presencia de ondas de montaña porque la zona por donde transitaban tampoco era una zona montañosa. Era aquí en el Caribe y estaban bastante distantes de la Sierra Nevada, que es nuestra máxima altura, nuestra máxima elevación, perdón. Entonces, ahí la respuesta correcta era turbulencia convectiva y engelamiento, dado lo que dice el video. Vamos a mirar aquí que veo que han escrito algunas cosas. Mm, mm, Aquí hay una pregunta. ¿Dónde se hacen más frecuentes? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Bueno, digamos que en ambos se presentan. Lo que pasa es que en el hemisferio norte, por estar más poblado, la afectación que tienen estas supercélulas es mayor, ¿no? El hemisferio norte está más poblado que el hemisferio sur. Es lógico, también se forman en el hemisferio sur estas supercélulas. Hay evidencia de que por los lados de Australia, por acá en Sudamérica, Argentina, Uruguay, hay formación de ese tipo de fenómenos. Lógicamente, el impacto mayor en el hemisferio norte por estar más poblado y al hacerse presentes allá, lógicamente la afectación va a ser más documentada. Sí, aquí, Bueno, aquí dicen, a 31.000 pies, a 31.000 pies, pues nosotros podemos encontrar temperaturas en los que ya el engelamiento no es posible o son temperaturas tan bajas que el tipo de engelamiento que se pueda dar sería un engelamiento poco severo, por ahí tipo escarcha, y es fácil de desprender para los sistemas antihielo. Em, ¿Y qué otra cosa? Pues la probabilidad del engelamiento es máxima cuando las temperaturas son entre -15 y 0 grados. Ya, entre 0 y -15 grados. Ahí es más probable el engelamiento. Ya a temperaturas inferiores, la probabilidad del engelamiento disminuye. Y ya inferior a -40 ya no es posible. Ya, bien. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. La tercera pregunta hace referencia a un video también. Y es una pregunta para contestar si la respuesta es correcta, falsa o verdadera. Bueno, aquí hay un enunciado. De acuerdo, el video responde si el enunciado es falso o verdadero. Bueno, el enunciado hace referencia a este video que ustedes están viendo allí. Ahí hay dos tipos de nubes, dos tipos de nubes. La que está arriba es una nube, es un alto cúmulo lenticular, un alto cúmulo lenticular, y la que está abajo es una nube cumuliforme de tipo rotor. Ambas son formaciones nubosas que van asociadas a las ondas de montaña, presentes sobre todo a sotavento de la montaña. Entonces, salta una nube rotora. Esas dos formaciones de nube, pues no tienen, digamos que, una relación directa con el engelamiento. Esas formaciones de nube van ligadas al fenómeno de ondas de montaña, que es un tipo de turbulencia mecánica. Sí, entonces por lo tanto, el enunciado que hay aquí que dice que los dos tipos de nubes que se observan inducen a la formación de engelamiento severo por cuanto el contenido de agua en estado de su función es abundante a temperaturas comprendidas entre -3 grados y -10 grados. Ese enunciado es falso relacionado con este tipo de nubes. Este tipo de nubes van asociados al fenómeno de ondas de montaña, que es un tipo de turbulencia severa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta al enunciado es falso. No sé si hay alguna apreciación ahí.
Estas nubes se forman generalmente, bueno, este tipo de nubes, de acuerdo a la pregunta que hace Edwin, van ligadas digamos que a la elevación de la montaña. El alto cúmulo lenticular, como su nombre lo indica, alto cúmulo, pues una nube media, y generalmente tiene su formación a niveles superiores a 2000 metros, superiores a 2000 metros, entre 2000 metros y 8000 metros generalmente. Pero como te digo, va ligado a la elevación de la montaña. Siempre ellos están ubicados allí cuando hay ondas de montaña atrapadas, ellos están ubicados a sotavento de la montaña y siempre que se forman nos están indicando la presencia de turbulencia severa, de turbulencia muy fuerte, algo que tienen que esquivar las aeronaves, ¿ya? Así que básicamente eso es lo que había que considerar allí. Ya la nube rotor, ese cúmulo rotor que hay allí, ya se forma lógicamente a niveles inferiores. Sí, a niveles inferiores, pero siempre indicando que allí donde está la turbulencia es severa. Un alto cúmulo lenticular siempre me da a conocer la cresta de una onda de montaña. Sí, la cresta de una onda de montaña, generalmente ondas de montaña atrapadas a sotavento. Entonces, un alto cúmulo siempre está presente allí, encima de la cresta. Por eso su formación lenticular. Por eso a eso obedece su formación lenticular. Y siempre, generalmente, cuando la turbulencia es severa, va acompañada de nubes rotor en niveles más bajos. Algo que tienen que esquivar las aeronaves. Vamos a la cuarta pregunta, que nos dice lo siguiente. Esta pregunta es muy sencilla. Creo que aquí nadie se equivocó. Pues es fundamentalmente algo que habíamos visto en, en el tema de circulación atmosférica. Aquí hay una pregunta, voy a devolverme acá. Hay una pregunta. En caso de que no exista mucho vapor de agua para que se formen las nubes, ¿cómo sabemos si puede haber turbulencia? Bueno, mira, esa es una buena pregunta. El aire siempre que asciende por barlovento, mm, a veces descarga demasiada, casi mucha humedad en ese lado de barlovento y pasa a sotavento muy seco. Y a veces pues no se van a ver formaciones como tal. Allí pues tendríamos una complicación. Sin embargo, siempre, independiente que se vean nubes lenticulares o rotores o no, una aeronave ya un piloto debe tener presente que a sotavento de las montañas, digamos que la presencia de turbulencia digamos que casi natural. Ya, por eso una aeronave, un, un piloto debe aprovechar las ascendencias que hay a barlovento, tratar de elevarse significativamente para que las descendencias de sotavento no lo afecten, ¿sí? Para que no lo afecten. Eh, Aquí hablar de, de estos flujos referentes a la interacción con las montañas, uno tiene que tratar de analizarlos en función de dos contextos. Un contexto en donde tengamos un flujo sinóptico, un flujo de aire sinóptico, que tenga la suficiente capacidad de remontar la elevación, sobrepasarla y pasar de barlovento a sotavento. Pero hay flujos locales, a veces cuando no hay flujos sinópticos, los flujos locales a veces no son, digamos que no tienen la capacidad de pasar o de remontar la elevación pasando de barlovento a sotavento. Entonces ahí hay que hacer un análisis diferente. Pero siempre nosotros a barlovento vamos a tener ascendencias y siempre a sotavento vamos a tener descendencias. La idea es que un piloto aproveche las ascendencias a barlovento en barlovento para que las descendencias que hay a sotavento no lo afecten. Siempre debe llevar la concepción de que a sotavento va a encontrar algún tipo de turbulencia. Por eso siempre debe evitarlo. Tratar de estar muy cerca de la montaña, de la superficie de la montaña, cuando hace ese sobrepaso. Por otro lado, eh, por otro lado, cuando ya es
notoria la presencia de altocúmulos lenticulares y nubes rotores, efectivamente allí pues queda más que claro que hay un tipo de turbulencia severo. Ya el efecto Foehn lógicamente va ligado a esto de las ondas de montaña, sobre todo cuando tenemos flujos sinópticos. Sí, porque cuando tenemos flujos locales en ausencia de flujos sinópticos, es decir, que predomina el flujo local, el efecto Foehn pues ya no es proclive de análisis porque no se da. El efecto Foehn se da cuando el flujo es sinóptico, que tiene la capacidad de pasar de barlovento a sotavento. Entonces se configura ese efecto cuando la temperatura que se obtiene o la temperatura con la que baja el aire allá a la base de la montaña en sotavento tiende a ser mayor que a la temperatura con la que el aire subió acá en la base a barlovento. Ahí es donde se configura un efecto Foehn, que el aire llega con mayor temperatura a la base de la montaña del lado de sotavento. Entonces, eso se produce fundamentalmente porque cuando el aire se eleva por barlovento, generalmente pues forma nubes. Estas nubes del lado barlovento tienden a precipitar y a perder humedad, y cuando el aire pasa a sotavento ya pasa más seco. Cuando empieza a descender a la tasa del gradiente adiabático seco, lógicamente se comprime, adquiere mayor temperatura, y como bajó más seco, pues adquiere una mayor temperatura en la base a sotavento. Eso podría ser motivo de análisis aquí en algún encuentro que tengamos, o cuando ya estén acá en la fase presencial, con algún esquema de análisis. Yo creo que por ahí tengo uno. Voy a aprovechar la pregunta, a ver si de pronto lo encuentro por aquí. Voy a buscarlo, ¿dónde lo tengo? Voy a buscarlo por acá. Esperen un momento y ya miramos a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, a través de este esquema podemos hacer una explicación. Sin hacer cálculos numéricos, vamos a tratar de explicar aquí un poquito esto. A ver, eh, suponiendo que el aire, la dirección del viento es esta, la determinada por estas flechas que están acá, suponiendo que es esa. Entonces, llamamos a este lado que está acá, barlovento. Sí, ese es el lado barlovento. Siempre es el lado que se opone o que es perpendicular al flujo. Sí, todo este lado que está acá, aquí por donde viene la aeronave. Entonces, ¿qué es? Si este es barlovento, entonces por acá por donde el aire desciende, entonces a ese le llamamos sotavento. Sí, le llamamos sotavento. Aquí está sotavento y aquí está barlovento. ¿Sí? ¿No se ve el cursor? ¿Me están diciendo? Espérense ahí entonces. Vamos a buscar acá. Bien, aquí podemos observar. Si observamos esto que está aquí, que estoy colocando, bueno, ese sería el lado de barlovento. Es el lado que siempre interactúa de frente con el aire, ¿sí? De frente con el viento. El viento es perpendicular a la montaña, así que este lado por donde el viento asciende lo llamamos barlovento. Este aire que asciende por aquí, este desplazamiento de aire lo llamamos viento anabático de este lado de barlovento. Y acá por donde el aire desciende lo llamamos sotavento, ¿sí? Y hacia sotavento, este aire que desciende, el flujo lo llamamos viento catabático. Esto pues es un caso típico de cuando tenemos un flujo sinóptico, claro está, ¿eh? Bien, entonces generalmente aquí cuando el aire asciende, cuando el aire asciende, va disminuyendo su temperatura en función del gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco, que es este que hay acá, este es un ejercicio hipotético. El gradiente adiabático seco es la tasa a la que se reduce la temperatura de una masa de aire cuando asciende sin estar saturada, ¿ya? Entonces, esa masa de aire aquí, cuando llega a 1100 metros, se satura, ¿sí? Se satura y forma una nube, se forma una nube. Al formarse esa nube, si ahí se condensa el vapor de agua, al formarse la nube, hay ocasiones en que aquí se presentan precipitaciones y eso ocasiona la pérdida
de humedad del aire. El aire sigue avanzando, pero ya cuando avanza acá, avanza más seco. Sí, por lo general. Avanza más seco dependiendo la cantidad de humedad que perdió acá. Entonces, cuando el aire alcanza su saturación, ya la tasa de disminución de temperatura de allí hacia la cima de la montaña es menor. Si antes, por ejemplo, aquí en el ejemplo se perdía 1 grado Celsius cada 100 metros, ahora cuando ya está saturado, la tasa de variación de la temperatura, de disminución de la temperatura es menor, ¿sí? 0,6 grados Celsius cada 100 metros. Listo. Al llegar acá, al llegar acá y pasar de Barlovento a Sotavento, el aire inmediatamente empieza a comprimirse. Y al comprimirse, es decir, esta compresión que el aire experimenta hacia Sotavento, es, digamos, lo contrario a lo que le sucede al aire acá a Barlovento. En Barlovento no hay compresión. Todo ascenso de aire, todo ascenso de aire en la atmósfera, básicamente lo que experimenta es una expansión. Y esa expansión, ¿por qué experimenta una expansión? Porque encuentra presiones menores a medida que asciende. Entonces, esa expansión del aire ocasiona que su energía interna vaya disminuyendo producto del trabajo que realiza el aire al expandirse. Entonces, al expandirse, al disminuir su energía interna, disminuye su temperatura. ¿Sí? Entonces, todo ascenso de aire genera una expansión del aire y un descenso de temperatura producto de esa expansión. Pero todo descenso de aire, aquí, sobre todo lo que ocurre aquí a Sotavento, genera una compresión. Sí, una compresión porque cuando el aire desciende, experimenta lo contrario que cuando asciende. Cuando desciende, empieza a encontrar presiones mayores y al encontrar presiones mayores se va comprimiendo y esa compresión genera un aumento de temperatura. Entonces, el aire inmediatamente empieza a descender aquí, se empieza a comprimir. Es decir, y al comprimirse empieza a aumentar su temperatura y su temperatura aumenta a este nivel, al nivel del gradiente adiabático seco. Empieza a experimentar un aumento, un aumento, un aumento. Al descender ya a la base, acá de Sotavento, al descender ha experimentado un aumento de temperatura tal que el aire llega aquí con una temperatura mayor que con la que empezó a desplazarse aquí en ascenso a Barlovento. A eso es lo que le llamamos efecto Foehn. Las regiones en donde se da el efecto Foehn, que quedan hacia Sotavento, experimentan unos vientos cálidos descendentes significativos que generan un aumento de temperatura. Ya cuando se da esto también en algunas regiones cubiertas de nieve, ese efecto Foehn hace que la nieve se derrita, experimente un derretimiento y entonces ese derretimiento ocasiona deslaves o en algunas ocasiones también que los ríos que están conexos en esa geografía se vean de pronto favorecidos por ello y aumenten su caudal también. Pero a nivel atmosférico experimentan temperaturas altas y experimentan también la formación de algunos fenómenos meteorológicos en suspensión, sobre todo neblinas, experimentan formación de calimas bastante permanentes, por lo que allí el aire descendente actúa como un tapón y hace que la atmósfera se estabilice bastante y por lo tanto experimenten esos fenómenos en suspensión y de oscurecimiento que tienden a disminuir la visibilidad de manera significativa. Entonces esto es lo que le llamamos el efecto Foehn y esto de una u otra forma va ligado también a las ondas de montaña. Esto que nosotros vemos aquí, esta formación nubosa que ustedes que ven allí en esta montaña, esa formación nubosa es formación lenticular. Todo esto que está aquí es lenticular, ¿eh? Y esta formación lenticular me está dando a conocer a mí que hay presencia de turbulencia con un cierto grado de severidad. Ya, entonces, básicamente eso se lo quería compartir. Aquí hay algunas preguntas, voy a mirarlas. Eh, Edwin, bueno, bueno, aquí básicamente era cuestiones acerca del cursor. Mm, bueno, aquí, pero sé que había alguna pregunta por aquí. Presenta la T inicial
Falta la T de descenso, sí. No, pero la T de descenso también está allí. Lo que pasa es que, a ver, en la imagen no se ve. Si aquí T final, siempre la temperatura final termina siendo mayor que la temperatura inicial, que es la que está acá. Bueno, a ver qué otra pregunta por aquí. Em, bueno, listo. Yo pensé que había alguna pregunta referente a... Listo, entonces voy a salir de ese esquema para volver al examen y entonces seguir haciendo la retroalimentación de este, ¿vale? Listo, ya voy. Bueno, entonces queda claro que estas formaciones, esta nubosidad que está allí, el alto cúmulo lenticular y la nube rotor, el cúmulo rotor, son formaciones asociadas a ondas de montaña. Ahora vamos a irnos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos trae la siguiente pregunta. Y bueno, yo les decía que esta pregunta era muy sencilla, que era una de las preguntas más sencillas del examen. Era simplemente una pregunta que nos llevaba a determinar cuáles eran las tres celdas de circulación que había en cada hemisferio de circulación atmosférica, claro está. Y pues ya nosotros sabemos que hay tres celdas hacia el hemisferio norte, tres celdas en el hemisferio sur, que son dos celdas ecuatoriales, dos celdas de latitudes medias y dos celdas de latitudes polares. Por ejemplo, aquí, como para ir descartando y que sirva para el análisis, eh, lo que nosotros llamamos, esto que nosotros llamamos celda de Walker, si ustedes están viendo ahí el rojo, ¿verdad? Si ven el cursor rojo que tengo allí, ¿lo alcanzan a ver? ¿Aló? Bueno, en el punto A, vamos a cambiar entonces en el punto A, por ejemplo, nosotros lo que vemos allí como celda de Walker, la celda de Walker no es una celda de circulación atmosférica. Bueno, pues sí es atmosférica, pero no se da a nivel latitudinal, sino longitudinal. Es una celda que se afecta en función de la formación del fenómeno del niño. Dependiendo, digamos que la etapa en la que se encuentra el fenómeno del niño, el lenso, como se llama el niño, oscilación del sur, como se le dice científicamente, dependiendo cuál sea la etapa en la que se encuentre el lenso, así también estará afectada o no la celda de Walker. Es una celda de circulación, pero no latitudinal, sino longitudinal. Por lo tanto, no hace parte de las celdas de circulación atmosférica que hacen parte del contexto de la circulación atmosférica global. La celda de Coriolis, pues no existe ninguna celda de Coriolis por ningún lado. Bien, acá pues también está la celda de Walker ahí metida, por lo tanto esa no era la respuesta. Y en la C, otra vez la celda de Walker. Así que eh, era correcta, como está aquí señalado, el literal C, que es la celda de Halley, que es la celda de circulación ecuatorial, la celda de Ferrer, que es la celda de circulación de latitudes medias, y la celda polar, que lógicamente es la celda de latitudes polares, de circulación atmosférica en latitudes polares. Por lo tanto, esa era la respuesta correcta. ¿Ya? Ahí creo que no hay ningún tipo de complique. Vamos a mirar la siguiente. Vamos a mirar la siguiente pregunta. Vamos a ver acá. La siguiente pregunta dice, una masa de aire ecuatorial marítima se caracteriza por... Ya, yo creo que ahí también era una pregunta sencilla de resolver. Una masa ecuatorial marítima, ¿verdad? Una masa ecuatorial marítima se caracteriza por... ¿Será que es por su baja temperatura y su alta densidad? No, ¿verdad? Porque pues en el Ecuador lo que tenemos son las temperaturas más altas prácticamente de todo el orbe. Sí, dentro de todas las zonas térmicas del planeta, en el Ecuador tenemos las mayores temperaturas. Su alta densidad, pues no, tampoco, porque a mayor temperatura, de acuerdo a los principios de los gases nobles,
sobre todo los principios de Gay-Lussac, bueno, ahí se me escapan ahora los nombres. Eh, Ahí podemos considerar que cuando se le adhiere temperatura a una masa de aire, esta lo que hace es que disminuye su densidad. Aumenta su volumen disminuyendo su densidad, claro que bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero generalmente, pues no podríamos considerar aquí que una masa ecuatorial tuviera una alta densidad. Eh, B, su capacidad de propiciar movimientos descendentes y divergentes en superficie. Pues no, porque generalmente, pues, de acuerdo a la naturaleza de las masas ecuatoriales marítimas, lo que digamos que son proclives a lo contrario, a movimientos ascendentes, porque al calentarse disminuyen su densidad, aumentan su volumen, se expanden, adquieren capacidad de flotabilidad y se elevan, ¿sí? Digamos que más bien propician movimientos ascendentes antes que descendentes. Y D, su alto grado de estabilidad y su bajo nivel de humedad, no. De hecho, no, estables no son, ya, porque tienden digamos que a elevarse, a ir en ascenso en la atmósfera, y eso ya es un sinónimo de inestabilidad. Y su bajo nivel de humedad, pues no, porque generalmente si es ecuatorial y marítima, pues digamos que por doble vía, pues es muy proclive a que tenga un alto nivel de humedad. Sí, por lo tanto la respuesta es la C, que dice su inestabilidad, lógicamente porque es proclive a ascender en la atmósfera, sí, propicia movimientos ascendentes y su alto contenido de vapor de agua, claro, porque en una zona donde las temperaturas son tan altas, y si esta masa está posada sobre el mar, lógicamente su contenido de vapor de agua va a ser bastante significativo. Entonces la respuesta es la C, ¿sí? La C. Creo que ahí pues también hay como que cierto grado de acuerdo, porque eh, eh, digamos que generalmente las preguntas, viendo los exámenes, estas preguntas fueron resueltas casi todas de manera correcta. Bien, entonces nos vamos a ir a la pregunta número 6 que se ve aquí. Pregunta número 6. Dice, de acuerdo al modelo de circulación global, se puede considerar que en la frontera entre las celdas de Hadley y Ferrel, entonces ahí vamos a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Ya sabemos sabemos que la celda de Hadley es la celda, digamos que la celda de circulación ecuatorial y que la celda de Ferrel es la celda de circulación en latitudes medias. Entonces, allí en la frontera donde ellos están, generalmente esa frontera se da cercano a los trópicos, tanto de Cáncer en el hemisferio norte como de Capricornio en el hemisferio sur. ¿Ya? Tanto de Cáncer en el hemisferio norte como de Capricornio en el hemisferio sur. Entonces, podemos considerar ya esquematizando la circulación general que la respuesta correcta es la B. ¿Sí? ¿Qué tenemos allí? Ahí tenemos subsidencia, allí donde ellas se encuentran, en la frontera entre esas dos celdas. Tenemos subsidencia, pues si nosotros miramos y analizamos, es allí donde tienen presencia los anticiclones subtropicales, que son sistemas de alta presión, y que esa alta presión obedece fundamentalmente a que allí hay subsidencia. Entonces, por haber subsidencia allí, ¿qué se presenta? Se presenta divergencia en superficie. Esto que estoy encerrando acá de amarillo. Divergencia en superficie. Se presenta porque hay subsidencia allí sobre esa zona. Y la subsidencia se da porque en altura tenemos convergencia. Allá convergen dos ramales, uno de cada celda, de la celda de Hartley y de la celda de Ferrel. Y esos dos ramales, al converger allá, ocasionan una subsidencia, es decir, una descendencia de aire, lo cual propicia una divergencia en superficie. ¿Sí? Por lo tanto, esto aquí es correcto. Y dice aumento de la presión atmosférica, sí, aumento de la presión atmosférica en superficie producto de esa subsidencia. Sí, esa subsidencia que hace que el aire venga descendiendo y que esa descendencia ocasione un aumento, sí, de masa de aire en superficie y por ende haya un aumento de presión. Teniendo en cuenta también
que a medida que el aire viene descendiendo, viene experimentando una compresión y al experimentar esa compresión, suceden dos cosas, que la atmósfera se seca y que también la atmósfera se seca y que la presión en superficie aumenta. Por eso, allí en esas franjas, en donde están los anticiclones subtropicales, allí donde interactúan la celda de Ferrel y la celda de Hadley, allí se presentan los grandes desiertos del planeta, porque allí la formación de nubes es escasa, producto de esa subsidencia de aire. ¿Ya? Entonces allí, si usted mira en el desierto del Sahara, en el hemisferio norte, está ahí en esa franja. Si usted mira en el desierto de Atacama, en Chile, está en esa franja también en el hemisferio sur. Entonces, es fundamentalmente por ello, por la subsidencia que se presenta allí en esa zona. Y lógicamente la experimentación de presiones muy altas y la presencia de anticiclones, sistemas de alta presión allí. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. Pues los descartes, pues yo creo que son más que evidentes. Si ustedes analizaron la circulación, se van a dar cuenta que efectivamente es así. Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7. Pregunta número 7. Y dice lo siguiente, también es una pregunta para responder si el enunciado es falso o es verdadero. Respecto al video, diga si el enunciado es falso o verdadero. El enunciado dice lo siguiente. La aeronave, esta del video, la aeronave se ve afectada en su aterrizaje por la presencia de microbursts, lo que ocasiona que ésta sea empujada bruscamente hacia abajo y que su tren de aterrizaje impacte bruscamente sobre la pista. Bien, si bien la aeronave no cae bien, si la aeronave no cae bien en pista, el video nos lo está mostrando. Si bien la aeronave no cae bien en pista, no hay evidencia por allí de que lo que la haga experimentar la situación que se da en el video, sea un microburst. ¿Por qué? Un microburst siempre son microráfagas descendentes desde la base de una nube de tormenta. Microráfagas con una alta velocidad y con gran potencia como para derribar una aeronave. En este caso, nosotros no tenemos en el video presencia de cumulonimbus, y mucho menos hay evidencia de que la aeronave sea empujada tan bruscamente hacia abajo. La aeronave lo que experimenta es que en el descenso hay cizalladura del viento, ¿sí? Cizalladura del viento por algún factor allí, que no necesariamente tiene que ser la presencia de una nube de tormenta. La cizalladura del viento se da por otras razones también, incluso a veces por contrastes térmicos, por un gradiente térmico muy significativo, podemos experimentar cizalladura del viento. Acuérdense que la cizalladura del viento es la variación en la dirección, en la velocidad del viento en función de la distancia, y que esta distancia puede ser vertical u horizontal. La aeronave en su descenso lo que experimenta es una cizalladura vertical del viento, sobre todo en lo que atañe a su velocidad. Eso es lo que hace que ella se desvíe un poco de esa senda de planeo que trae. Fíjense que más bien lo que la aeronave experimenta es una perturbación en la horizontal de ella. Es decir, cuando ella viene descendiendo, como verticalmente va viendo una variación en la velocidad del viento, ella lo experimenta de forma horizontal y por eso ella se va ladeando, pero no hay un microburst. Un microburst se da cuando bruscamente una microráfaga descendente toma una aeronave y la baja abruptamente, valga la redundancia. Entonces aquí lo que se configura es cizalladura del viento. ¿Por qué factor? No sabemos exactamente, pero no es un microburst, porque para que haya un microburst necesariamente debe haber una nube de tormenta para que se configure él descendiendo desde la base de ella. Bien, por lo tanto, aquí la respuesta correcta era falso. Es decir, el enunciado no corresponde a lo que experimenta la aeronave, porque lo que experimenta la aeronave es cizalladura, esa cizalladura descafeinada que dice el autor en el documento que les compartí. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 8. Bueno, aquí podemos ver lo que yo les explicaba con la lámina de la montaña en interacción con el flujo. Entonces aquí en este video, también para responder si el enunciado es falso o verdadero, habría que analizar lo que estaba ocurriendo. Aquí se presenta el fenómeno de onda de montaña y se nos muestra básicamente el lado de sotavento. Ahí lo podemos ver.
Si bien no, yo quisiera quitar esta parte de acá, pero ahí lo podemos ver, digamos que allí específicamente, podemos ver cómo se van formando aquí en esta parte las nubes lenticulares, ¿sí? Las nubes lenticulares van adquiriendo forma y efectivamente debajo se pueden ver alguna formación cumuliforme de tipo rotor. Allí se está configurando, digamos que el fenómeno de onda de montaña, sobre todo ondas atrapadas, que se da cuando el aire es estable. Sí, cuando hay estabilidad atmosférica se presentan ondas atrapadas. Cuando el aire es inestable, la onda tiende a elevarse demasiado, que incluso puede llegar hasta la tropopausa. En este caso estamos viendo unas formaciones lenticulares allá y rotores por debajo de esa formación lenticular, a una distancia que si bien el ojo no la puede determinar muy bien, es un poco considerable, ¿ya? Porque estamos hablando de nubes medias y nubes bajas. Entonces, allí el enunciado es verdadero porque dice, bajo las condiciones observadas, es evidente que a sotavento en la montaña se presenta el fenómeno de turbulencia con intensidad severa. Eso es cierto. Por lo tanto, este enunciado es verdadero y la respuesta es verdadera, ¿sí? Como está allí. Esto pues va, digamos que tiene mucha relación con lo que veíamos ahorita en la lámina del efecto Foyn. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Aquí pues alguien me dijo que hiciera énfasis en esto. Les pregunto algo para que me respondan por allí escribiendo o si me pueden responder por audio también. ¿Qué fenómeno es ese? Sí, vamos a esperar. Sí. ¿Qué fenómeno es ese? ¿Qué fenómeno es? Niebla, profe. Exactamente, esa es una niebla. Es una niebla muy densa. Si ustedes escucharon el video, los pilotos van contando cuánto falta para tocar pista. Sí, cuántos pies faltan para tocar pista, hasta que ya casi tocando pista, ven la pista, sí, ven el eje de pista que son esas líneas blancas punteadas, sí, y la aeronave logra aterrizar. Ese es un aterrizaje por instrumentos que hace la aeronave. Ellos vienen, ya por instrumentos saben que a cierto nivel está la pista y vienen pues contando hasta que por fin logran verla y la aeronave aterriza conforme los instrumentos lo indicaban. Es niebla densa. Entonces, ¿a qué vamos? Que cuando hay formaciones de nieblas y neblinas, estas generalmente se forman en atmósferas muy estables, ¿sí? En atmósferas donde no hay vientos muy fuertes y donde los movimientos ascendentes no son significativos. Entonces, porque estos son fenómenos que se dan en suspensión, son partículas de agua en suspensión, que no tendrían razón de ser si la atmósfera es inestable. Entonces, se necesita estabilidad atmosférica para que se formen este tipo de fenómenos en suspensión y digamos que tan densos. Esa es una niebla fundamentalmente que por el origen, por la zona en donde estaba, porque esto se da en el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica. Digamos que podría ser una niebla muy permanente, de gran duración allí. Ya. Entonces, son sinónimo de atmósferas estables, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Cuando la atmósfera es inestable, estos fenómenos no se dan por lo general. En atmósferas inestables tenemos, digamos, visibilidades muy buenas. ¿Por qué? Porque los movimientos ascendentes barren con el material particulado o los aerosoles que podamos tener en la atmósfera. Entonces, esto es un fenómeno típico de una atmósfera estable, es decir, con movimientos verticales prácticamente nulos. Por eso la respuesta es la B. La aeronave aterriza bajo condiciones de estabilidad atmosférica. ¿Ya? No hay cizalladura. Si hubiese cizalladura, no existiera allí la, la niebla. No hay inestabilidad por lo que yo les estoy dando a conocer. Y pues tampoco hay turbulencia térmica, porque la turbulencia térmica es sinónimo de inestabilidad. Ya, no hay movimientos ascendentes como para decir que la atmósfera es inestable. Y digamos que la prueba fehaciente de que hay estabilidad atmosférica es la formación de niebla que hay allí en ese momento. No habría forma de que se formara si no fuera estable la atmósfera. Bien, entonces vamos a la pregunta 10. La pregunta 10.
La pregunta 10 nos dice también, bueno, es un análisis que había que hacer, ya ustedes conocen esta imagen. Aquí habría que analizar si el enunciado era falso o verdadero. Entonces vamos a mirar qué dice el enunciado. El enunciado dice, una aeronave al encontrar engelamiento severo a un nivel de vuelo de 24.000 pies en la posición A, la vamos a señalar acá, aquí en la posición A, sí, ahí está la aeronave, ella encuentra engelamiento severo allí. Este es un planteamiento hipotético. Es hipotético, entonces, pero que sirve para hacer un análisis pedagógico, un análisis académico de, de esta, de esta situación. Bien, entonces, o de esta temática. En el punto A ya encuentra angelamiento severo. Entonces el piloto toma una decisión y se baja hasta un nivel de 15.000 pies, ¿sí? Es decir, 15.000 pies, aunque ahí dice fly level 180, ahí me equivoqué. En realidad ahí es fly level 150, tal como está acá, ¿sí? Tal como está aquí. Entonces él toma la decisión de bajarse a un nivel de 15.000 pies. Entonces, al bajarse este nivel de 15.000 pies, habrá tomado una buena decisión o una mala decisión en función de la formación de engelamiento. Pues la decisión es correcta, es una buena decisión. Por lo tanto, el enunciado, por lo tanto, el enunciado termina siendo ¿qué? Termina siendo falso, porque dice que el piloto tomó la peor decisión al descender, mientras que en realidad él sí tomó una buena decisión. O sea, no fue una mala decisión, sino una buena decisión. Fíjense que en algún momento habíamos puesto este ejemplo lo habíamos colocado descendiendo aquí a un nivel de 18.000 pies. Allí la decisión sí era una mala decisión, pero acá a 15.000 pies la decisión es correcta. Es decir, si él baja del nivel de vuelo de 240 al nivel de vuelo de 150, es una buena decisión en términos de evitar el engelamiento. ¿Por qué razón será que la decisión es buena y el enunciado es falso? ¿Por qué razón será que la decisión de... Ingeniero, Ajá, buenas noches. sí, Ingeniero, porque ya logra una temperatura positiva, como eh, usted nos había mencionado ya en el encuentro anterior, ya evita el engelamiento exacto, automáticamente. exactamente. Porque allá 38 Fahrenheit, en términos de convertirlo a Celsius, ya es mayor a 0 Celsius. Por lo tanto, ya a ese nivel el engelamiento ya no se le va a formar. Supongamos, y pues, como les decía, es un análisis hipotético porque pues estamos asumiendo que es una zona plana. En una zona montañosa, pues ya habría que mirar. Pero aquí él toma una buena decisión porque él se va a un nivel donde las temperaturas son positivas y con eso evita la formación de engelamiento y poder tal vez desprender el engelamiento que ya se le había formado. Entonces, por lo tanto, la decisión es buena, mas no es la peor decisión, como decía el enunciado, y por eso hace que el enunciado sea falso. ¿Por qué? Porque la decisión que toma el piloto sí es buena, ¿ya? En términos de engelamiento. Eso hace que el enunciado sea falso. Aquí pues puse una variación a lo que habíamos hecho en el foro para ver cómo ustedes lo analizaban. Y creo que algunos pues consideraron que era la misma situación del foro y lo colocaron como si en realidad el enunciado fue verdadero. Pero aquí había que analizar nivel temperatura y en función de ello tomar la decisión. ¿Ya? Y ver que en realidad él se estaba colocando en un nivel de temperatura positiva, porque pues sabemos que 0 Celsius es 32 Fahrenheit y aquí está 38 Fahrenheit, es decir, está por encima de cero. Así que muchachos, esto es lo que quería compartirle, la retroalimentación del curso virtual. Eh, Espero que les haya servido, que los haya enfocado respecto a las preguntas que se hicieron. Estos son unos exámenes de análisis. Para resolverlos, pues basta con que ustedes analicen un poco a la luz de la documentación que a ustedes se les entrega y con ello pues pueden llegar a buenos resultados. Ese mismo nivel de análisis lo vamos a seguir teniendo en el módulo que viene. Si bien el módulo que viene, más que teórico, aunque sigue siendo teórico, pero va más enfocado hacia la construcción a la construcción de, sí, porque aquí nosotros nos vamos a convertir en generadores de información, sí.
generadores de información y construcción de una estructura de un mensaje que codificadamente le da una información a todo, digamos, una, una comunidad aeronáutica que las utiliza para tomar decisiones. Entonces, ustedes van a ser constructores de unos reportes meteorológicos. Y a partir de hoy, pues la idea es que ustedes entren a ese mundo a través de la información que se les va a suministrar para que ustedes empiecen ya también a construirlos y que cuando tengan la oportunidad de entrar acá, pues ya tengan un nivel de avance significativo. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Les agradezco la asistencia. Yo les estaré dando información. Ya posiblemente mañana ya nos estaremos enfocando ya en el nuevo módulo. Y pasado mañana tendremos nuestro primer reencuentro virtual que será eh, introducción a los reportes meteorológicos Metar y PESI, para que ustedes ya los vayan conociendo. Entonces, muchachos, tengan una muy buena noche. Les agradezco nuevamente y pues ahí estamos viéndonos otra vez. Cuídense mucho y espero que tengan una excelente semana en el curso y en su vida cotidiana. Así que muchas gracias por todo.